Buenas tardes, ahora vamos a ver una presentación sobre variables en Visual Basic Application. En esta presentación vamos a ver qué es una variable, cómo declararla, por qué debo declararla, los tipos de datos que podemos asociar a nuestras variables y algunos ejemplos de errores que se presentan cuando declaramos una variable. ¿Qué es una variable? Una variable simplemente es un contenedor, igual que en colegio o en la universidad en cálculo asociábamos una variable a un valor, x igual a 5, x igual a y, etcétera. En nuestro caso podemos asociarlo a diferentes tipos de datos, texto, números, booleano. ¿Por qué debo declarar una variable? Primeramente, en Visual Basic Application tenemos la flexibilidad de declarar la variable o no declararla. En otros lenguajes es obligatorio la declaración de variables. Bueno, pero ¿por qué debo declararla? Debo declararla, uno, porque nos permite un manejo óptimo de la memoria de la computadora. Dependiendo del tipo de variable o el tipo de dato, la computadora asignará un espacio específico de memoria, ¿no? Cuando no declaramos la variable no significa que no tiene un tipo de dato. Lo que pasa es que automáticamente Visual Basic Application va a asignar el tipo de dato variant. ¿Okay? Otro beneficio de declarar las variables: las macros se ejecutan más rápido. Esto solo va a ser visible cuando las macros nuestros programas son bastante largos o hacen tareas repetitivas muchas veces. En esos escenarios podemos ver que las macros corren más rápido. En programas pequeños no se puede sentir la velocidad o la mejora de declarar una variable, ¿no? Cuando declaramos una variable nos va a permitir el editor de Visual Basic Application el uso del autocompletado. También vamos a poder identificar más fácilmente los errores, ¿no? Cuando, por ejemplo, asignamos a una variable un tipo de dato numérico como long, pero en algún punto, en alguna operación le asignamos un tipo de dato texto, entonces va a presentar. Ahí el código va a parar, se va a presentar el error y vamos a poder identificar fácilmente por qué. Luego nos permite saber qué variables están disponibles en nuestro código, porque las declaramos al principio, entonces sabemos qué variables están en todo el código o en los procedimientos. La única desventaja de no declarar la variable es que toma un poco más de tiempo, que es insignificante en comparación a todo el listado de beneficios que hemos nombrado. Además, como yo les comentaba, en otros lenguajes es obligatorio la declaración de variables. Entonces, si en el futuro van a pasar a programar en otros lenguajes, Java, C++, C#, es bueno ir agarrando la tendencia de siempre declarar nuestras variables. Aquí podemos ver un diagrama de más o menos lo que es la declaración de las variables. En Visual Basic declaramos las variables, le asignamos un tipo de dato y eso nos permite ejecutar macros más rápidas, uso eficiente de memoria, especificar el tipo de dato en nuestra variable y cómo se va a utilizar la variable. Ahora comentábamos que Visual Basic Application nos permite declarar o no declarar las variables, pero podemos obligarnos a siempre declarar las variables con esta opción. Simplemente en la parte superior de nuestro módulo escribimos option explicit y esta línea va a hacer que nos obligue a declarar todas nuestras variables. Pueden escribirla simplemente a mano, o para que aparezca en todos sus módulos pueden ir a Tools, luego se van a Options, en la ventanita desplegable se les va a abrir una ventana de Options y
van a verificar que está deshabilitado esta opción, require variable declaration. Entonces la habilitan y le dan OK, y con eso van a tener siempre esa opción. ¿Cómo declaramos una variable? Es bastante sencillo. Primero se inicia con un tipo de declaración. Estos son los tipos de declaraciones que existen: dim, static, public, private, const. Y la estructura es la siguiente: primero ponemos la declaración, alguna de estas de aquí arriba, luego el nombre de la variable, as, que significa como, la variable como el tipo de dato. Aquí abajo tenemos un ejemplo, estamos declarando dim, el nombre de la variable, como long, que es un tipo de dato numérico. Ahora, algunas de las reglas para declarar una variable no tienen que ser muy extensa, tienen un máximo de 255 caracteres, pero no deberíamos tener una variable tan larga. Generalmente tienen que ser corta, pero que nos permita identificar de qué se trata, o qué hace, o para qué nos sirve. No se permiten espacios, no pueden iniciar con número o algún otro tipo de carácter, ni comas, ni puntos. Y tampoco pueden usar palabras reservadas para Visual Basic Application. Por ejemplo, en la tabla inferior vemos que es válido mi barra baja variable, pero no es válido usar punto en vez de la barra, ¿no? Aquí vemos que 1 variable tampoco es válido porque estamos empezando con un número. En soy variable tenemos un espacio, por eso no es válido. Y en sub 1 es válido, aunque tiene la palabra sub, que es reservada para Visual Basic. La palabra completa o el nombre completo de la variable sub guión barra baja 1 se puede usar, es válido, pero evitemos hacer uso de palabras que están relacionadas a las palabras reservadas en Visual Basic. Obviamente sub no es permitido, ¿no? Bueno, ya hablábamos que nos permitía y no nos permitía declarar las variables Visual Basic Application. Estas dos formas son la explícita e implícita. La explícita es cuando nosotros la declaramos, y la implícita es cuando no la declaramos y dejamos que Visual Basic le asigne un tipo de dato. El tipo de dato es variant cuando no la declaramos, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de cómo darle a declarar una variable. El primer ejemplo vemos que variable 1 como long, variable 2 como long, ambas variables tienen el tipo de dato long. En el segundo ejemplo igualmente ambas variables tienen el tipo de dato long, pero es una forma diferente de declararlas, en una sola línea, en dos líneas. Cómo hacerlo depende de ustedes, cómo les parece mejor, cómo pueden leer su código más fácilmente, ¿no? Es la segunda forma, el ejemplo 2. Si van agregando variables, unas 5 o 10, ya se hace muy extenso para una sola línea, entonces es mejor, aunque sea el mismo tipo de dato, partirlo en dos, ¿no? Luego tenemos este ejemplo 3 que tienen que tener cuidado. Es parecido al ejemplo 2, pero si se fijan, en la variable 1 no estamos poniendo as long, sino simplemente coma, y variable 2 as long. En este escenario la variable 1 va a ser asignada el tipo de dato variant, y la variable 2 sí va a ser asignado el tipo long. Así que tengan cuidado con esta forma de declaración. Ahora, las diferencias entre dim y static. La variable static lo que nos permite es mantener el valor de la variable cuando el procedimiento concluye. Por ejemplo, si llamo de un procedimiento a otro procedimiento que tiene una variable estática, este va a mantener el valor mientras el primer procedimiento siga vigente. Esto lo pueden ver en otro video, el ejemplo en vivo, cómo funciona la diferencia entre static y dim. En dim, sin embargo, cuando una vez que acaba el procedimiento, el valor de la variable es liberado y ya no lo pueden utilizar, no pueden ser reutilizados. Entonces, ¿para qué nos sirve static? Nos puede servir para crear contadores. Cuando vamos
agregando datos celda por celda o columna por columna, o hacer algún tipo de loop. Ahí es donde necesitamos contadores, y ahí puede sernos útil. Este es el ejemplo que les comentaba. Tenemos dos procedimientos, lo van a poder ver en vivo cómo funciona en el video, que es diferencias entre dim versus static. Entonces aquí el procedimiento 1 llama dos veces al procedimiento 2. Entonces cuando usamos dim, la variable soyStatic va a resultar las dos veces en un valor de 1. Sin embargo, cuando uso static, como esta forma de declaración me mantiene el valor de la variable mientras el procedimiento 1 esté vivo, entonces va a ser diferente el resultado. Va a imprimir la primera vez 1, la segunda vez 2. Como imprimo esto, debug.print nos va a permitir imprimir en la ventana immediate del mismo editor de Visual Basic para ver los resultados. Eso lo van a poder ver, y cómo se habilita esta ventana también lo pueden ver en el video adicional. Ahora, ¿cómo declarar una variable? ¿Cuál es el alcance de una variable? Eso va a depender dónde la declaramos y con qué palabra clave la declaramos. Entonces, aquí, como vemos en el editor, tenemos una opción de poner módulos, ¿no? Este es un módulo, y el módulo puede tener varios procedimientos. Cada uno de los sub son un procedimiento. Sub en sub es un procedimiento, sub en sub es otro procedimiento. En este ejemplo tenemos dos procedimientos que están asociados a un módulo, ¿no? Ahora, cuando le digo private o dim, que son muy similares, generalmente se usa más dim. Cuando la declaro en la parte superior, fuera de los procedimientos, está a nivel módulo. Entonces soy una variable nivel módulo. Esta variable puede ser utilizada en procedimiento 1 y en procedimiento 2. Lo mismo, también soy una variable de nivel módulo para cuando asignamos private. No he visto mucho uso de private porque, como ven, es bastante similar a dim. Dim se usa bastante, ¿no? Es casi similar el uso. Entonces esa es la forma. Pero si, digamos, uso dim dentro de uno de los procedimientos, como vimos anteriormente en el ejemplo de dim versus static, solo va a poder vivir dentro del procedimiento donde lo he declarado. Si lo declaro afuera, puede ser usada en procedimiento 1 y procedimiento 2. Por ejemplo, en vez de usar static soyStatic en el segundo procedimiento, podría sacar soyStatic afuera en la parte superior y declararla dim soyStatic, y podría ser usada en los dos, ¿no? Es otra forma de usarlo. Luego tenemos las variables de tipo public. Public se declaran igual que las otras a nivel módulo en la parte superior, pero estas pueden ser usadas en dos módulos o en cualquier otro módulo que exista. En este diagrama tenemos dos módulos en nuestro proyecto. El módulo 1 tiene 4 procedimientos, el módulo 2 2 procedimientos. Entonces la variable declarada como public puede ser utilizada en todos estos procedimientos, ¿no? Pues el valor puede ser usado en cualquiera de los procedimientos. Por eso tienen que tener mucho cuidado en el nombre de las variables, ¿no? Alguna vez me ha ocurrido que declaro como public, pero dentro de algún procedimiento también he usado ese mismo nombre. Ahí pueden tener algunos errores, especialmente cuando se usan código y hacen el copy paste, pero ya habían usado esa variable, así que tengan cuidado con eso. ¿Qué tipos de datos tenemos? Los tipos de datos se clasifican en dos, principalmente: numéricos, no numéricos. Los numéricos son números y depende del rango de la variable. Ustedes ya tienen que identificar, por ejemplo, un contador puede ser integer, que puede ir de 0 a 30.000, digamos. Entonces ahí puede ser integer. Cuando realizamos algún otro tipo de cálculo donde tenemos valores más grandes, ya la variable tiene que
ser un poco más grande, sin, long o double, eso ya lo tienen que ver ustedes, depende qué va a ser la variable o para qué la vamos a usar. ¿Mm? Luego tenemos los no numéricos, que son datos texto, o boolean, que es true or false, los datos, las fechas y objetos, ¿no? Y el variant, que puede ser numérico o texto, eso es cuando podemos asignar igual nosotros, pero no tiene sentido, ¿no? Pero nunca la he usado. Es generalmente para que Visual Basic la utilice. Ahora vamos a ver dos tipos de errores en la declaración de variables. Por ejemplo, no pueden usar el nombre del procedimiento. Esto pasa cuando no se declara. Si no declaro mi variable y mi variable tiene el mismo nombre que mi procedimiento, nos va a presentar un error. Si declaro mi variable, puedo usarla, nos permite Visual Basic Application usar mi variable el mismo nombre que mi procedimiento, pero no es recomendable, obviamente, porque puede llevar a confusiones, ¿no? También, como habíamos presentado anteriormente, no podemos usar palabras reservadas por Visual Basic. Double es un tipo de dato, entonces cuando intento escribir double como una variable, está aquí rojito, me va a alertar que no puede ser usado, ¿no? Pero si uso mi double, puedo usarlo, pero eviten hacer, incluso con esto que es admisible, no lo utilicen. Tratemos de no usar inclusive así las palabras reservadas para Visual Basic, porque simplemente para evitar confusiones. Gracias.